Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA y CERT, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Movistar y Movicenter. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto, iniciamos junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, una edición muy romanizada, más que romanizada, muy centrada en la Ciudad del Vaticano, a partir de las... la carta que anoche Canal 13 consigue, en que es el documento inicial con el cual el Papa llamó a la reflexión a los obispos chilenos, luego de lo cual se produce esta declaración de hoy día de los obispos. Consuelo, Matías. Sí, se han desencadenado. Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están? Se han desencadenado muy rápido todavía, lo que falta es nombre propio, pero ya se sabe un poco la magnitud del sismo. No se sabe en qué lugares, en qué regiones. Claro, en qué regiones se ha sentido y cómo se ha sentido, pero este terremoto eclesiástico, entiendo, por lo que le he escuchado a los más expertos estas últimas horas, no hay antecedentes de un episcopado completo que renuncie al Papa y que tenga que esperar que sea ratificado. Y decir esto es interesante porque se sabe, esto es el famoso dicho, el era que no, cuando tú le renuncias a tu jefe después de una gran escoba, claro. Me cargo está a disposición, y la respuesta obvia es, bueno, era que no, evidente. Los cargos de los obispos siempre están a disposición del Papa, pero que lo hagan, creo yo que hay una explicitud, si se puede usar así la palabra, de que el Papa quiere que se sepa, y después él afirmará quién se queda o no en cada cargo, o qué cargo mueve. Yo creo que puede haber múltiples interpretaciones, no sé qué opina la Consuelo, porque yo creo que si uno siguiera un orden lógico, debería quedarse primero en lo que decía la carta inicial, el documento que anoche filtra Canal 13, y que permite formarse una idea del tono de la conversación del Papa con los obispos. Que es un documento con el cual él los manda a reflexionar. Son 10 páginas, muy en un estilo como retiro espiritual, con mucha cita bíblica, con mucha metáfora, un texto muy bonito, por lo demás, para católicos o no católicos. Sí. Incluso recomendaría leerlo a quienes no son católicos porque es algo poco habitual, un texto que es sencillo de entender, pero que tiene muchas capas de profundidad, pero que recién en la página 9 tiene 10 páginas. En la página 9, al pie de página, porque uno empieza a leer y dice, bueno, ya hemos perdido el centro, tenemos que perdonar, tenemos que mirarnos para adentro, y recién en la página 9, al pie de página, empieza el texto a entregarte lo que está en el subterráneo. Básicamente, cuáles son los cimientos, cuál es el problema sobre los cuales se construye toda esta situación y por qué los invita a reflexionar. Y ahí es como un pequeño resumen, muy pequeño, porque el texto de Chicluna, la investigación son miles de páginas, pero los highlights de lo más grave que ha sucedido, sin dar nombres, pero en por qué ocurre esta crisis en la Iglesia Católica. Y yo sé que quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero quisiera repetir un poco lo que se plantea ahí. Graves defectos en el modo de gestionar los delitos graves. Se corroboran algunos datos preocupantes que comenzaron a saberse en Roma, en algunos dicasterios, dice, especialmente en el modo de recibir las denuncias. ¿Ya? En no pocos casos han sido calificadas muy superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un delito efectivo. Durante la visita de Chicluna se constata también la existencia de presuntos delitos investigados solo a destiempo, incluso nunca investigados, con el consiguiente escándalo para los denunciantes, para todos aquellos que conocían a las presuntas víctimas, comunidades parroquiales, en fin, las consecuencias. Existencia de gravísimas negligencias en la protección de los niños y de las niñas vulnerables por parte de los obispos y superiores religiosos, que tienen una especial responsabilidad.
destrucción de pruebas. Exactamente, me ha causado perplejidad y vergüenza la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre los que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales, o lo que dice Matías, incluso la destrucción de documentos comprometidos por parte de encargados de archivo eclesiástico. O sea, destruir evidencia de un proceso eclesiástico. Claro. Absoluta falta de respeto por el procedimiento canónico, más aún prácticas reprobables que deben ser evitadas en el futuro, y también la gravedad de obispos superiores que estaban a cargo de los seminarios y habían educado a sacerdotes sospechosos, sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa a cargo de los seminarios. Dice que esto viene desde la base. Y yo no creo que esto sea una crítica a la homosexualidad, sino al no celibato. Al no celibato, sí, eso cuesta explicarlo, pero además, en el contexto donde están los muchachos jóvenes viviendo en el seminario y, por lo tanto, no es lo mismo no respetar tu celibato cuando eres homosexual, que cuando estás lleno de jóvenes a tu alrededor, que no respetar tu celibato cuando eres hetero y no estás con mujeres a tu alrededor. Como sea, es más o menos lo que describe entonces este texto que le pasa el Papa a los obispos para que reflexionen en el día 1. Este fue el día 1, imagínate. Sí. No, por eso que era muy importante poner el orden de las cosas, porque finalmente ante esa lógica lo que ocurre es, desde mi particular punto de vista, conversaremos más adelante con un experto en el tema, pero lo que ocurre es esta lógica. Matías lo decía muy bien. A ver, es como cuando el gabinete completo pone sus cargos a disposición del presidente de la República. Sí, es una forma de hacerle la pega más fácil al presidente de la República, pero claramente no es necesario. Esto tampoco era necesario. Yo creo que aquí hay una diferencia con obispos como Goich, eventualmente como Caro, gente que ha cumplido el límite de edad y que definitivamente va a ser reemplazada por la necesidad de darle nuevo aire al clero, pero que no pareciera como que estaban confundidos con esto. Ahora, yo creo que van a lograr exactamente lo contrario, pero no importa, eso probablemente esa era la lógica. Yo tengo la sospecha que la manera en la cual se desarrollan estas cosas tiene que ver con que el Papa llega a la conclusión que los obispos, pese a la claridad del texto que le entrega, pese a las múltiples señales, los obispos siguieron sin entender la gravedad de la situación en la que estaban involucrados. Siguieron pensando, y muchos de quienes analizaban estos temas seguían pensando que esto se reducía a Caradima. Si ustedes se fijan, esto es muchísimo más amplio que Caradima. Se hace cargo de un tema que... Perdón, eso no solo es así, sino que es comprobable porque hay muchas diócesis donde hay procesos abiertos, hay diócesis donde hay sacerdotes presos. Sí, claro. Por lo tanto, esto escapa por lejos al caso Caradima. O sea, que ese es muy simbólico porque ataca a un sector de la sociedad que es muy influyente, en fin, aquí y allá, pero esto es Iquique, San Felipe, Valparaíso, y me quedo corto, ¿no? Hay otros que no recuerdo en este momento, con obispos acusados de participar en estos casos. Sí, no, completamente. O sea, Así que una noticia que naturalmente está en muchas partes, en muchos diarios del mundo, porque esto es un caso inédito, un golpe a una iglesia, y una iglesia que en tan pocos años perdió tanto prestigio, porque esta era una iglesia en Chile que tenía un prestigio social enorme justamente por el papel que jugó en los años de la dictadura, donde había ausencia de justicia formal, y la iglesia chilena jugó un papel un poco supletorio de ella, y generó mucha empatía y mucha raigambre social. Hoy, en cambio, es totalmente lo contrario. El divorcio que se produce en tan pocos años es muy impresionante. Estamos al teléfono con Austin Ivory, biógrafo del Papa, fundador de la red Voces Católicas. Austin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, Austin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, tus primeras impresiones de qué manera se está cerrando entonces este encuentro del Papa en el Vaticano con todos los obispos chilenos. Bueno, me impactó mucho la carta filtrada, ¿no?, anoche a Tele 13, o sea, eso demuestra, digamos, la profundidad de esta cirugía, y la forma en que se terminó. Bueno, es un poco ambiguo en el sentido de que hay una disposición total por parte de los obispos. El episcopado se ha puesto, digamos, en manos del Papa, han aceptado totalmente la necesidad de la reforma y del cambio, pero lo que no tengo claro en este momento es qué va a pasar ahora, si va a haber una serie de renuncias aceptadas por el Papa
o si más bien, como él demuestra en esta carta filtrada, es importante, digamos, que el episcopado entero como cuerpo asuma esta responsabilidad, están, digamos, en estado de oración, discernimiento, y que esto realmente es un proceso tal vez de mucho más largo plazo. ¿Te parece que el Papa entonces podría no sacar a alguno de los obispos, más allá del tema de su edad? No me parece muy probable que saque a algunos de los obispos. Bueno, yo creo que esto no está en duda. La cuestión es si lo hace, digamos, de una vez. Por ejemplo, si acepta, no sé, durante el fin de semana o la semana que viene, 9 obispos, 9 renuncias o 15 renuncias. O si más bien lo va de a poco, digamos, remodelando el episcopado, tal vez con un par de renuncias acá y más tarde, más luego, más aún. Esto es lo que no tengo claro. Lo que se destaca de la carta es que es la importancia para el Papa es que no haya chivos expiatorios, que, digamos, el episcopado no asuma que pueda deshacerse del problema, digamos, culpando a 1, 2 o 3 de ellos, ¿no? Esto es algo en que está muy insistente. Entonces, por eso me hace dudar, digamos, tal vez la cirugía no será tan dramática, tan inmediata, precisamente porque quiere que el cuerpo total asuma la responsabilidad de ese momento. Que no lo asuma solo como un par de manzanas malas en la canasta. Sí, exacto. Eso es él tiene una línea muy fuerte ahí, ¿no? Que es que no es el momento de ser cazadores expertos de chivos expiatorios. Eso es algo en que yo he insistido un poco desde enero cuando estuve ahí, que o sea, toda la atención enfocada en el obispo Barros, por ejemplo, los 4 obispos cardenistas, fue una forma de desviar la atención de los problemas más fundamentales. En esta carta filtrada estoy realmente impactado por las notas al pie de la página, de los 3 puntos donde el Papa destaca, digamos, la corrupción, no hay otra palabra, ¿no? O sea, en el sentido de que ha habido casos minimizados, curas pedófilos transferidos a otras diócesis, o sea, todo para salvaguardar la institución. Es esa corrupción, y él lo ha dicho muy bien, ¿no? El problema ha sido que no han puesto a Jesús en el centro, sino a sí mismos, la institución. Entonces, esta carta me parece fundamental para entender lo que él está haciendo como Papa en este momento con la Iglesia chilena. Es un camino de conversión pastoral que él está buscando, que también tiene una implicación, una relevancia para la Iglesia en otras partes del mundo. Cuando yo leí esa carta, yo pensé, esto es lo que debió haber pasado en Irlanda, en Boston, en tantos otros casos donde la Iglesia se ha visto sumergida en esa idolatría de la institución que ha hecho, que ha conducido a no enfrentar estos casos. Ahora, estamos hablando de un problema que el Papa ha intentado enfatizar, que supera o excede el problema de Barros, de Caradima, incluso de los abusos sexuales. Esta corrupción que has dicho tú, es la forma, el modus operandi, es el no poner a Cristo en el centro, es el perder el centro de gravedad donde debe estar una iglesia. Aquí la pregunta que quisiera hacerte tú como experto, ¿cuándo crees que o cuándo se piensa que se perdió ese centro, en palabra vargallosa, cuándo se jodió la iglesia chilena para llegar a estos niveles? Bueno, eso es más una pregunta que yo debería hacer a ustedes, que conocen mucho mejor la iglesia chilena, pero lo que a mí me parece muy interesante es la forma en que al principio de esa carta filtrada él menciona, digamos, los grandes días de la iglesia chilena, cuando hablaba a favor de los derechos humanos, cuando estaba con el pueblo, cuando tenía una voz profética, y luego pasó algo. Bueno, entre todos sabemos que fue una iglesia también, un episcopado conformado mucho por Sodano en su día, lo que era el nuncio papal y luego el secretario de Estado bajo Juan Pablo II. O sea, evidentemente hay un cambio ahí, donde, digamos, uno empieza a cultivar el éxito, los valores de la institución por sobre el evangelio, y la iglesia como institución se aparta del pueblo. Entonces esa es la corrupción, la deformación, digamos, que el Papa quiere enfrentar en ese proceso. Y es una lectura fascinante también de toda la iglesia occidental, ¿no? O sea, no es solo la iglesia chilena aquí, ¿no? Bueno, de repente uno
De repente uno recuerda a Lutero en estos casos. Austin. Sí, ¿no? Sí. Hay como esta cosa de la iglesia como un elemento de servicio propio del clero. Pero más allá de eso, hay una pregunta que yo sé que es compleja, pero yo tengo la percepción de que lamentablemente en estos días en Roma se consolidó una situación en que el Papa está de un lado y la conferencia episcopal, o la mayoría de ella, está de otro. Y que finalmente el Papa probablemente intentó buscar una fórmula distinta de cristalizar esto. Yo hoy día veo al Papa asumiendo el control de la conferencia episcopal chilena, asumiendo el control de la Iglesia chilena ante la incapacidad de los obispos de entender la magnitud de la crisis. ¿Concuerdas tú con esa visión? Bueno, comparto la lectura de la segunda parte, sin duda. O sea, es evidente que su liderazgo ha sido fundamental en hacer que la Iglesia se enfrente con la realidad de lo que ha pasado, ¿no? En ese sentido es un examen de conciencia muy ignaciano, ¿no? Ya hay que enfrentarse con la realidad, aceptar, digamos, que uno ha fallido, que ha fracasado, y abrirse a la gracia que permite luego el perdón y la reconciliación. Y él ha sido en ese sentido un padre espiritual que está conduciendo a la Iglesia chilena en una especie de retiro muy profundo. ¿Tú crees que el Papa...? Lo que no sé si acepto es si el episcopado y el Papa durante esta semana ha estado en puntos diferentes. El episcopado no ha hablado mucho, pero las declaraciones que ha hecho me ha dado la impresión de que ellos confían en el Papa en este proceso, que saben, digamos, que la solución no está en sus manos, la necesidad de su propia conversión. Hablan de la sintonía, y en la declaración de esta mañana también la sintonía que sienten con el Papa. Bueno, eso es un signo, digamos, de buen espíritu en ese sentido. Hay una unidad en cuanto a eso. Pero es cierto que, como el Papa dice en la carta filtrada, él se quedó decepcionado con la reacción de algunos de ellos, de los obispos, después de la carta que les envió en abril. O sea, este ha sido un proceso. Pero lo que yo vi esta semana en Roma es una nueva humildad universal por parte del episcopado. Es la impresión que tengo. Una última pregunta, lo más breve posible. Los cardenales eméritos cumplen unos roles bastante incómodos. ¿A ti te sorprendió que participara Francisco Javier Errázuriz en la reunión de los obispos? Bueno, era evidente que él no quería participar, se sentía dolido, ofendido, se quiso enajenar del proceso, y parece que el Papa le llamó y le dijo, no, tienes que participar. O sea, hay mucho dolor ahí, hay muchos mecanismos de autodefensa todavía, pero al final el hecho de que estuvieran todos, que podían estar, me parece muy importante, por lo que dije antes, ¿no? Que ha sido fundamental para el Papa que el episcopado, como el cuerpo de Cristo en Chile, acepta su propia responsabilidad y su propia voluntad también de cambio y de conversión. Y eso es lo que yo he visto. Yo creo que está funcionando muy bien este proceso. Ha sido radical, profundo, pero creo que está funcionando. Austin Ivory, muchísimas gracias, biógrafo del Papa Francisco, fundador de Voces Católicas, por este contacto. Que estés muy bien. A usted. Muchas gracias. Gracias, Austin. 8 de la mañana con 19 minutos. Sí, estaba mirando por las pantallas de la televisión que los 10 obispos que se fueron de Roma anoche ya llegaron esta mañana a Santiago, así que bueno, está toda la prensa ahí sacándole declaraciones. Sí, vimos que algunas declaraciones del obispo de Chillán, Monseñor Carlos Pellegrín, y no muchos más. Yo debo confesar que tengo un problema, no conozco a la mitad de los obispos, así que no sabría decir quiénes son los que están hablando. Esa fotito del Mercurio el otro día en que los identificaba uno a uno, era muy útil. Habría que tener la mano, digamos. Habría que tener la mano. La duda que viene ahora es, bueno, de los 34, ¿cuántos le renuevan? Y los que quedan renunciados, porque están renunciados, los que quedan en esa condición hay que llenar esos espacios. Llenar un episcopado con 5, con 10, ¿cuál es el semillero? Y no solo que haya menos que antes, porque numéricamente, o cuantitativamente hay menos que antes, sin duda, de dónde tirar el carro,
sino que hay otro asunto que es más cualitativo, que es una iglesia que quiere reposicionarse en su sociedad, enraizarse, generar nuevamente lazos. Yo creo que es esperable o no sería muy sorpresivo pensar que va a echar mano de personas que tengan un prestigio social ya ganado. Por supuesto. Es decir, cuando tú, no sé con qué hacen la analogía, pero cuando tú quieres hacer un equipo político, por ejemplo, un gabinete, es muy importante tener caras nuevas, pero también tener tipos que tú a la primera te hagan sentido que estén ahí. Sí. Entonces, ya va a empezar la quiniela, como dicen los españoles, de cuáles son los nombres que van a formar parte del nuevo episcopado, y van a aparecer nombres de personas que nos son de alguna manera familiares para que también las personas empiecen a familiarizarse con el nuevo clero, con gente que ya tenga un camino andado, donde no tenga... Poco, porque lo que se ha perdido aquí es el prestigio, la credibilidad y el aprecio social. Entonces, yo creo que hay que buscar, me parecería razonable buscar gente que ya tenga algo de eso ganado. En el antiguo Código de Derecho Canónico había una expresión que no sé si está en el nuevo, que hablaba de la buena fama. En un sentido bien amplio. Yo voy a hacer, no es un pronóstico, es la convicción que yo tengo. Yo tengo la impresión que al menos la mitad de la conferencia episcopal va a dejar de tener las responsabilidades que tiene hoy día. Hay que aclarar una cosa, no se renuncia a obispo, se renuncia a ejercer la función. Es la pega, digamos. Es la pega. Claro, no sé si será bueno el ejemplo, pero no es deja de ser abogado, pero deja de trabajar en el estudio. Deja de trabajar en el estudio, o sea, un abogado que es ministro de algo, deja de ser ministro, pero no deja de ser abogado. Ese probablemente es una buena analogía. Entonces, no van a dejar de ser obispo. Lo que van a dejar es de ejercer responsabilidades pastorales. Ahora, yo no sé qué va a hacer la iglesia con ese grupo importante de gente que va a quedar, entre comillas, cesante. Pero bueno, eso la providencia dirá. Pero en ese sentido, aquí hay un punto muy relevante. Yo tengo la impresión de que si el Papa no hizo el cambio ahora ya, fue uno por deferencia a aquellos que podían aparecer involucrados sin tener nada que ver. Pienso directamente en don Alejandro Goich. Probablemente la deferencia hacia don Alejandro Goich ha sido muy importante. Don Alejandro Goich ha cumplido más allá de lo esperado su límite de edad. Tiene problemas de salud muy complejos, un tema en la espalda que prácticamente lo inmoviliza. Y por lo tanto que don Alejandro Goich salga en esta marea sería lo más injusto que hay, digamos. Pero, y hay otros casos. Pero fundamentalmente, si eso no ha ocurrido hoy día, es por deferencia a estas personas, por un lado, y por otro lado, porque el reemplazo no está claro. Y yo creo que eso es básicamente lo que va a ocurrir. Y yo, al revés de lo que dice Austin, yo tengo la impresión que el Papa se va a tomar muy pocos días para entregar las primeras señales. Y creo, me atrevería a decir también, que no va a ser en las direcciones que uno imaginaría. Básicamente por esto que el Papa lo destacaba Austin y nosotros aquí en este programa lo hemos dicho mucho, esta intención inicial luego de la llegada del Papa, de la primera carta del Papa, de la conferencia episcopal, de definir 3 o 4 chivos expiatorios y seguir como si aquí no hubiera pasado nada. A los chivos expiatorios el Papa les va a hacer el quite. 8:24. Quería hablar brevemente de los resultados del CIMSE que se entregaron en el día de ayer. Varias cosas que son notables. Una que, bueno, yo celebro que hayamos disminuido la cantidad de pruebas. Yo sé que hay quienes siguen rechazando la idea de las pruebas estandarizadas, pero creo que tuvimos una exageración de CIMSE en un minuto. Eso se retrotrajo. Hay menos cantidad de pruebas en este minuto y que la información siempre te permite tomar mejores decisiones. Está siempre la discusión sobre no hacer rankings y que las pruebas son todas las mismas, que no puedes medir a los niños de la misma manera y que además los profesores finalmente terminan trabajando para el CIMSE y no para los procesos educativos profundos. Exactamente, los expertos dicen que las pruebas estandarizadas tienen esa doble cara. La primera es que son muy útiles para justamente estandarizar, para saber cómo te está yendo, cómo lo estás haciendo, pero el problema es el uso que se le da y el problema es esos puertas afuera, es decir, que tú dices la típica y absurdo ranking de los 10 mejores, los 20 mejores colegios de Chile. No es necesariamente mejor un colegio que tiene más CIMSE que otro, porque hay que ver cuál es el capital humano, por ejemplo, de los niños que están educando allí. Pero hay otro problema que es puertas adentro, que eso uno se lo tiene que entender y creer a la gente que realmente conoce educación, puertas adentro en las salas. Es que las pruebas estandarizadas generan una tendencia a que la educación se estandarice o que se entrenen esas pruebas y no
como dice la Consuelo, que se busquen procesos educativos profundos en búsqueda de otras cosas, sino que la búsqueda de que te vaya bien en esa prueba. Entonces es un riesgo que hay que saber medir muy bien dentro, porque tampoco retirar las pruebas estandarizadas es bueno, son un instrumento del avión. El piloto tiene que tener sus 5 sentidos puestos al momento del aterrizaje, pero por Dios que le sirven los instrumentos para saber y apoyarse al momento de usar sus propios talentos. Y en ese sentido creo que es muy importante de qué manera se ha ido fortaleciendo no solo la Agencia de la Calidad de la Educación, la manera en que tú puedes acceder a los resultados educativos de los colegios, sino que además todos los otros síntomas que se miden de la convivencia escolar, que se viene midiendo hace un buen rato, y ahora esta manera de medir las expectativas que tienen los niños respecto de sus propias posibilidades de mejorar, de aprender más o de aprender menos. Y sobre todo cuando estamos en toda la discusión también sobre la educación sexista o no, ver cuáles son las diferencias entre cómo las niñas se perciben respecto a la posibilidad de mejorar en el aprendizaje en diferentes momentos de su vida y los niños. Ahora, y creo que toda esa información es tremendamente valiosa y es información que no es, entre comillas, estandarizada, sino que es ver cómo ven los niños el ambiente de su colegio, cómo ven sus posibilidades de mejorar, de aprender otras cosas, si les gusta lo que están aprendiendo, y eso es fundamental también, sobre todo por la autopercepción y qué tan tranquilos se sienten los niños para poder mejorar a lo largo de su vida escolar, digamos. Somos buenos para castigar y malos a veces para rescatar personas y instituciones que hacen la pega calladita, lo hacen bien. El caso de la Agencia de la Calidad, y el profesional a cargo, que es un tipo que es elegido por Alta Dirección Pública, Carlos Enrique, es un ingeniero muy preocupado, lleva unos 5 o 6 años trabajando en esto, y ha generado resultados súper interesantes. Sí, pues, o sea, hábitos de vida saludable, participación y formación ciudadana, clima de convivencia escolar, autoestima académica y motivación escolar. Esas cosas hoy día están en el guiso de la calidad eso, y no solamente cómo te va en la prueba, que también es importante. Sí. Y ese es un trabajo calladito que ha ido haciendo esta Agencia de la Calidad para los que creen que todo está mal hecho y todo se sigue haciendo mal. No es así. Bueno, dicho lo anterior, la verdad es que los resultados están bastante estancados. Se entregó en cuarto básico, cuarto, octavo y segundo medio. Cuarto, octavo y segundo, sí, eran los pares. Sí. Bueno, y estamos todos celebrando que se cerró la brecha. A propósito de todas las tomas feministas, pero lo que sucede es que los hombres bajaron mucho. Entonces, sobre todo en matemáticas, se cerró la brecha. Siempre estaba esta idea de que cuando son chicos, en matemáticas es súper parejo en cuarto básico. A medida que se aumenta en edad, avanzas más en el colegio, se producía la brecha en matemáticas, sobre todo. Bueno, ahora esa brecha prácticamente es inexistente en segundo básico, pero el problema es que, o sea, en segundo medio, pero cercó que cayeron los hombres. Pero en general están cayendo los hombres. En octavo básico, la caída en matemáticas, por ejemplo, es muy impresionante, tanto en hombres como mujeres. Entonces hay que preguntarse qué está sucediendo con eso. Y en segundo medio también hay una caída, no respecto del último año, pero sí a máximos que se obtuvieron hace 3, 4 años, no, como hace 4 años atrás. Más o menos. Entonces, muy bueno que se empareje, pero la verdad es que necesitamos que a todos les vaya mejor. Hay uno de los, además, aspectos en particular pierden los hombres del sector alto en segundo medio 35 puntos en lectura. Entonces, las niñitas muy disparadas en lectura, desde chicas y ya más grandes también, y los resultados en matemática se cerró la brecha, pero porque todo el mundo bajó. Entonces, la verdad es que hay harto que hacer todavía en el lugar común. Hay mucho por hacer en la educación. No, claro. No, pero en este caso no es un lugar común, sin duda tiene mucho de profundo. Insisto, el CIMSE esta vez, en estos últimos años, incluyendo otro tipo de preguntas, y esos datos es muy importante conocerlos, los que preguntaban, los que mostraba antes la Consuelo, esta crítica permanente a que solo busca medir, no, cada vez mide más cosas, y por otro lado, el uso que se haga en
información respecto a el uso que se hace por género, pero también se puede hacer mucho por corte socioeconómico, se puede hacer un montón de cosas para tratar de entender qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Si la prueba estandarizada se convierte en un... se deja de entenderse como un medio, deja de entenderse como un medio y se entiende como un fin, tenemos un problema. Oye, cuando a un profesor le pagan un bono porque a su alumno le vaya mejor en el CIMSE, la verdad que tenemos un problema. Oye, visiten el sitio de la agencia. Es muy bueno. Es súper bueno, es fácil de encontrar a los colegios, viene toda esta información desplegada con años para atrás. Es muy interesante ver cómo evolucionan también los colegios. Y desde la autocrítica, los medios de comunicación tenemos que dejar del titulito famoso de las 100 mejores colegios, de los 200 mejores colegios, porque genera incentivos muy perversos, genera interpretaciones erróneas. Empieza a haber separación, clasismo, diferencia, que es todo lo que atenta contra una calidad de la educación pareja al alza. Así es que nosotros también tenemos algo que hacer allí, no hacer el doble clic en la calidad y solamente quedarse con ese factor. Yo espero que los títulos mañana no vengan de nuevo. Yo tengo la impresión de que se ha ido dejando un poquito de lado las portadas de revistas. Completamente sí. Pero el proceso de aprendizaje también. Pero hay un datito adicional a lo que tú planteas, Matías. En los últimos años había habido toda una intención de privatizar y despersonalizar cada vez más la información derivada del CIMSS. Yo creo que en la época de la Big Data es un error brutal hacerlo así. Yo creo que en el fondo sería ideal tratar de saber cómo le fue a cada uno en cada cosa y usar eso en función de la mejora individual de ese alumno, de los procesos de mejora individual de ese alumno. Son grandes herramientas. 8:32. Y la digitalización llegó y para quedarse, eso bien lo saben en Banco BBVA, que hoy cuenta con una movilidad que permite a los no clientes a descubrir si tienen un crédito de consumo preaprobado. Para revisar si tienes el crédito, descarga la aplicación BBVA Chile o ingresa en bbva.cl, creando oportunidades. Los más premiados en los premios Salmón, mejor administradora de renta variable en Morningstar y muchos premios más en lo que va del año. Invierte con la Reinvial, porque cuando inviertes con especialistas, invertir es simple. La Reinvial. Este otoño renuévate con el extraordinario Volvo S60. Descubre toda la energía e innovación de este modelo y aprovecha el precio especial con financiamiento Forum desde 15.990.000 pesos. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en la red de concesionarios Volvo. Volvo Innovation Made by Sweden. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y se disfruta de la mejor vista de la dehesa, casa híbrida de Vista a los Bravos, un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce los nuevos pilotos y sorpréndete, Socobesa Todos Diseño. Tener tu app Consorcio es tu tranquilidad cuando manejas, porque con ella puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Vayas donde vayas tu próximo fin de semana, aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar. Desde 23.900 pesos diarios, incluye IVA, cargo de aeropuerto y kilometraje libre. Además, acumulas las millas LATAM Pass. Reserva ya en hertz.cl. Yo lo dejé solo con el volantín. Yo no me fijé que se le había enredado en el poste. Yo le presté el gancho, sin preguntarle para qué era. Mi hijo no sabía que eran cables de electricidad. De la seguridad de todos, todos somos responsables. Cámara Chilena de la Construcción. Construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que un cliente que llegó a AFP Habitat con un saldo de 10 millones de pesos, hoy después de 15 años, ha ganado hasta 3.800.000 pesos más que si hubiera estado en otra AFP? Por eso, elige AFP Habitat, número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y en el 2017. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... ¡Ay, amiga!
amiga, ya salí, voy en camino. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado que puedes pedir en BBVA sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal, solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en svif.cl. A ver, para chequear los neumáticos paso a Movicenter. Y el sistema de audio, eso lo veo en Movicenter. Después paso a Movicenter por el portabicicletas. El portaequipaje de techo lo compro en Movicenter. El aceite lo cambio en Movicenter. Y al final paso a Movicenter a ver lo de la batería y estamos listos para la aventura. Neumáticos, audio, accesorios y equipamiento, cambio de aceite, baterías y mucho más. En Movicenter tenemos todo para tu automóvil. A solo 10 minutos de Providencia. Movicenter, la ciudad del automóvil. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. En 700 metros, gira a la derecha o a la izquierda o continúa recto. Ahora puedes hacer lo que quieras, porque los límites ya no existen. Designed to be limitless. The all-new Volvo XC40. Descubre un SUV diseñado para entregarte infinitas posibilidades. Conoce su tecnología sin límites y sus funciones de almacenamiento inteligente. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesparaconfiar.cl. En Consorcio nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. En 2016, más de 140 personas fallecieron por conducir bajo los efectos del alcohol, porque de la seguridad de todos somos responsables. No manejemos cuando hemos bebido y así evitar que otras personas lo hagan también es una ayuda. Cámara Chilena de la Construcción, construir seguridad es obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017, porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Clínica Alemana te invita a apoyar a María Paz Valenzuela, montañista que hace un año fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que no ha sido un obstáculo para cumplir su sueño, subir al Everest. Súmate con el hashtag Vamos María Paz. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana, no la María Paz. Es la María Paz, apoyada por la alemana. Además que es la María Paz. Además. Claro, y pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firme, facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Movistar presenta su nuevo seguro para pantallas. Contrátalo desde 990 pesos mensuales. Conoces más de este seguro en movistar.cl/seguros. Elige todo Movistar. En Movicenter tienen todo lo que tu automóvil necesita. Neumáticos, cambio de aceite, baterías, accesorios, equipamiento y mucho más en un solo lugar. Abierto de lunes a domingo de 9 a 20 horas. Avenida Américo Vespucia Norte, 1155, Huechuraba, a solo 10 minutos de Providencia. Movistar, la ciudad del automóvil. Movicenter. ¿Y dije Movistar? Sí. Movicenter, la ciudad del automóvil. Estamos, y si están con un joint venture. No. Oye, 8 de la mañana, 39. ¿Qué pasó? Oye, a propósito de joint venture. Oye, ¿qué me dicen de la llegada, el golpe de Falabella para la traída con Ikea? Sí. Para que fuera trending topic ayer. Claro. Bueno, Ikea trending topic en Chile. Ikea trending topic. No, pero no. Bueno, varias veces había habido amenazas. Oye, es mi sueño dorado. Lo admito. Había habido amenazas. Ahora, el formato
que tiene IKEA... Bueno, es que tiene dos formatos. Super fábrica de muebles sueca. Mayor comprador de madera en el mundo. Es el mayor comprador de madera en el mundo. Es el mayor comprador de madera en el mundo, IKEA. No te puedo creer. Bueno, fantástico. Diseño increíble, escandinavo, barato. Precio, diseño, calidad, chorísimo. Todo para la casa. Empieza como muebles, pero después ollas, cosas como del hogar. ¿Cómo le va a competir a Homey, eso sí? Es que no le va a competir a Homey porque Homey empieza a retroceder, porque no caben los dos bajo el mismo techo. En este pueblo no cabemos tú y yo. Es el mismo dueño, así que no hay tanto problema. Escucha, a ver, qué complicado, porque una persona que conocía un poco más del tema me comentaba que trabaja allí y le preguntaba cuánto se sabía de esto. Y que era un rumor. Estoy viendo si me estoy yendo sanguchito palta, no. Estoy evaluando mientras hablo. Yo estoy guardando silencio. ¿Cuánto me estoy compalteando? Que hace rato dentro de... esto va a ser administrado más por Home Center que por Falabella. Uno. Pese a que alguien dirá es lo mismo, pero va a estar bajo el... Por eso estuvo Wunderman en el cierre, etcétera. Que Homey venía como avión al interior del grupo. Y hace unos meses... algunos adentro lo veían con un poquito de freno de mano. Y eso fue lo que generó... Y se notaba en el surtido, debo decir. Y eso, ¿sí? No sé. Y eso fue lo que generó dentro de la empresa el rumor de que no será que está un poquito tirado el freno de mano porque IKEA, me imagino que en ese rubro estaba siempre sonando. Pero a mucha gente le extrañó dentro de la empresa por qué había como bajado un poco la intensidad del crecimiento de Homey, que andaba tan bien en sus resultados, en su ampliación. Y ahora lo explican por qué, porque seguramente hace tiempo estaban planificando. Porque la entrada de IKEA es en formatos distintos. Los formatos de Homey, lo quienes lo conocen aquí en Chile, son más chicos y IKEA son tremendas... Sí, pero IKEA también tiene un formato urbano. Aquí van a llegar a formato... Vienen con el grande. Con todo, claro, entonces habría que buscar dónde... Ahora, IKEA, la gran fortaleza de IKEA es online. Sí. Y ármelo usted mismo. Fundamentalmente... El ármelo usted mismo, todo es ármelo usted mismo, claro. Pero salvo las cosas que vienen armadas. Pero... No, pero son muy pocas. Porque... Oye, te he armado casas completas con IKEA. Sí, yo no, pero me ha tocado contribuir, digamos. No, una usuaria así intensa. Matías también ha sido en algún minuto de su vida. A lo que voy es que se usa mucho online. Alarme a usted mismo, yo soy muy contrario porque nunca me queda bien. Me queda todo mal. No, ¿Sabes por qué es tan fuerte en online? Porque las cosas quedan efectivamente como están en la foto. O sea, no es gato por liebre, lo que se ve en la foto es lo que te llega a la casa, son fáciles de armar, te los cambian rápidamente si es que hay algún tarugo que falló, digamos, cuando estabas armando la cama, la mesa, lo que fuera. En todo caso, se van a abrir en el 2020, a fines de ese año, la primera tienda en Santiago, luego viene Bogotá y Lima. Porque es apertura de por lo menos 9 tiendas entonces, en Chile, Colombia y Perú en los próximos 10 años, junto con lo que decía de desarrollar la tienda online para los 3 países. Estamos hablando de una inversión estimada de 600 millones. Interesante también cómo Sandro Solari se va de... A la presidencia. Exactamente, se va de la gestión del día a día de Falabella con esta alianza con una empresa que hace mucho tiempo se estaba esperando que llegara a Chile. Management local. No es que venga IKEA y se asocie en cuanto a plata aquí porque tú conoces el mercado local, sino que es una licencia para que se opere desde aquí. El conocimiento es local, me imagino que, no digo chileno porque va a estar en Bogotá y Lima también, pero radicado básicamente acá, en Chile. Es la licencia comprada para que se opere entonces. Ahora, claramente en la industria, esta es una condecoración absoluta. O sea, finalmente todo el mundo... ¿A quién eligió IKEA? ¿A quién eligió IKEA? O sea, finalmente aquí... Es que no hay más actores. Yo me imagino que... No, pero Cencosud, imagínate. Cencosud, ¿tú creéis que no quería? ¿No estaba dispuesto a ir con IKEA? Sí, por supuesto. O sea, y probablemente Ripley y algunos actores para retail que también están metidos en el tema. O sea, fue mucha gente a golpearla, pues a mí me tocó hace algunos años, hace 3 o 4 años, encontrarme con un ejecutivo de IKEA en un avión. Pensé que fuiste a pedir la licencia. No. Para el Grupo del Río. Para el Grupo del Río Vergara. Oye, me tocó en un avión un ejecutivo de IKEA
y que cuando le digo que venía de Chile me dice, ¿y qué pasa en Chile que llegan cada 5 minutos gente de todos los niveles? O sea, desde rifleros hasta grupos económicos importantes porque nos gusta, a querer tomar la representación. Es que nos gusta mucho el diseño escandinavo, debiste haber dicho. Algo así le contesté. No con tu gracia, por cierto. Son las 8:45. Tenemos en línea a alguien que queríamos tener de cuerpo presente y a quien estimamos mucho, por lo más nos hubiera gustado tenerlo de cuerpo presente, pero parece que esto de convertirse en alguien de la provincia le ha impedido entender los tráficos en Santiago. Ricardo Lagos Weber, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días, senador, ¿cómo está? La Consuelo Saavedra, Matías, Nicolás. Ahí sí, Nico. ¿Sí? ¿Pero no nos escucha o sí? ¿Aló? Sí, ahí estamos. ¿Nos escucha o no nos escucha? Perfectamente. Perfectamente. Bueno, nosotros no tan perfectamente, pero haremos lo posible. Háblame de Andrea González, ya que estamos ya que estamos en esta comunicación compleja. No está fácil la comunicación. No está fácil la comunicación. Bueno, Andrea González es la candidata a presidente del PPD. De Arboe Lagos and Company. Exactamente, que se inscribió sorpresivamente esta semana para competir por la presidencia del PPD, donde la carta más fuerte es el canciller Heraldo Muñoz. El propio canciller Heraldo Muñoz está diciendo, bueno, ¿por qué no compiten directamente? ¿Por qué no va? Claro, porque se van por interpósita persona un poco. Estuvo diciendo ayer el ex canciller. Claro. ¿Retomamos? No, parece que no. Oye, también me gustaría preguntarle, ¿tenemos a Ricardo Lagos Weber o no tenemos a Ricardo Lagos Weber? Ahora sí. Ricardo, ¿nos está escuchando? No nos está escuchando. No nos está escuchando. Hubo un misunderstanding. Bueno, vamos. Probablemente hay quienes dicen que no están compitiendo tanto por la presidencia misma del partido, sino por instalarse a futuro como medir fuerzas, digamos, con el girardismo, que está yendo junto con el ex canciller Heraldo Muñoz, y aspirar a quedarse con vicepresidencias. También está Marco Antonio Núñez, pero en la interna dicen que está muy debilitado, para poder presidir el partido. Y que sería una parte de la decisión del girardismo, y que sería una decisión controlada del girardismo, es lo que se plantea internamente. Ahí hay una lógica. Acordémonos que ¿quién fue el que dijo que el PPD tenía accionista controlador? ¿Fue el propio Lagos Weber? Pero ¿se acuerdan que alguien planteó que había que preguntarle al accionista controlador, y el accionista controlador era Guido Girardi? Y aquí el punto está en que accionistas minoritarios están tratando de levantar no sé si una OPA, pero sin duda lo que están tratando de hacer, como bien dice la Consuelo, Arboe y Lagos Weber, es tomar una posición en algo que parecía habérselo entregado al accionista controlador, que Mentira, llegó, pero qué cosa más impresionante. No puedo creerlo. Tenemos 6 minutos para él. Ricardo Lagos Weber. Por eso que no contestaba. Yo no vendo tiempo, yo vendo calidad, ¿no? Nosotros pensábamos que se había cortado la comunicación. Se cortó porque estaba en estacionamiento. Impactante, bienvenido. Ya, entremos rápidamente en materia. Bueno, estábamos contando un poco que deciden junto con el senador Arboe presentar una lista, es una lista simbólica para competirle a Heraldo Muñoz, aspirar a quedarse con vicepresidencia. ¿Cómo está eso? Hola, ¿qué tal? ¿Disputarle al accionista controlador? Bueno, de todo un poco. Lo que creo que lo que hay es que un grupo de jóvenes encabezados por Andrea González plantearon derechamente que querían competir por la presidencia del partido, para la conducción del mismo, y a mí me pareció, si ellos tenían disposición y ganas de apoyarlo. Nosotros íbamos a participar de todas maneras en lo que es, si usted quiere, en los espacios de la directiva nacional, la vicepresidencia del partido, pero me parece que lo que hay es una oportunidad de renovación y de plantear derechamente la competencia. Creo que la competencia no es mala, creo que los partidos en general, PPD incluido, están pasando por un muy mal momento, que no tiene viso de superarse a corto plazo, para ser bien franco. No conozco colectividad que no tenga dificultades, salvo, diría, lo que es la ex nueva mayoría del Partido Socialista, que además le fue bien en la elección en general. Yo diría que el resto de los partidos tienen algunas crisis, y el PPD es un partido que a mi juicio le ha costado dar pie en bola con la ciudadanía. Yo siento que es un partido que se va achicando. Si ustedes se dieran la lata de buscar en internet Partido de la Democracia en los años 90, era un partido más amplio, más diverso, lo digo
no era una montonera, era diverso. Y hoy día se ha ido achicando esa diversidad al interior del partido. Algunos somos minoría ahí, yo he sido minoría permanentemente en eso. Y creo que ahora en esta elección habría esperado algo más de capacidad de entender eso. Y no, hay quienes tienen más influencia en el partido, que tienen un apoyo muy grande, que son aquellos que han ganado permanentemente el control del partido. Girardi. Y eso, sí, bueno, Guido, entre otras, sí, claro. Él es una persona... ¿Guido quién más? Porque uno... Bueno, está bien. No sé si fue usted el que habló de la accionista controladora. No, fue Pepe Aute que usó esa palabra. Pepe, tenés toda la razón. Claro, tiene algo medio peyorativo, para que vamos a decir una cosa por otra. O sea, en un partido de izquierda, declarar que alguien es accionista controladora. Pero alguien podría decir que tiene la mayor ascendencia porque tiene respaldo de la militancia. Entonces quiere decir que es una militancia que le gustan determinados liderazgos. Y la pregunta que tiene que hacerse uno si quiere cambiarlo o no, y es lo que vamos a tratar de hacer, porque creo que, ya para terminar, porque eran pocos minutos y lamento llegar tarde, y además hay más temas que PPD, pero bueno, la vida no se muere ni pasa por el PPD en mi caso. Yo siento que PPD sí está farreando, se farreó una oportunidad, tal vez en este momento, de haber hecho algo un poco más amplio, de haber sido más generoso a aquellos que sí tienen una ascendencia fuerte en el partido, y eso no lo hicieron. ¿Pero eran liderazgos transaccionales? Lo que tenemos son liderazgos que operan para ellos, básicamente. Punto. ¿Y para quiénes ellos decían que...? Lo que decían del partido, ¿no? Ricardo, entonces, como yo todavía creo en la democracia representativa, que me gustaría que fuera complementada con una participativa real, con plebiscitos, consultas vinculantes, etcétera, los partidos sigue siendo hoy, mira lo dramático, sigue siendo hoy el único instrumento por el cual tú puedes, comillas, tener una representación parlamentaria e influir en la marcha de un país democrático. Senador Lagos Weber, pero yo creo que las personas no tienen esa imagen del ex canciller Heraldo Muñoz. ¿Qué imagen? La imagen de la descripción que nos hace, que está representando. No, pero si Heraldo no es un obstáculo en esto. Yo no, de hecho no me opuse a Heraldo Muñoz como tal, al contrario. Creo que era una persona que tiene un frescor, que tiene una inteligencia, que tiene una muy buena imagen, una persona inteligente. Solo que cuando hubo un minuto, y usted ve también Felipe Arboe, que de conformar entonces, bueno, hagamos algo amplio, están las miradas que predominan, que son las de un sector del partido que dice, bueno, ¿cuáles son los límites para lo que se quiere hacer? Pero entonces eso, si es que gana Heraldo Muñoz, también le va... Se presta un poco entonces para este juego. Claro. No, es que pasa que hoy día hay 3 competidores, ¿no? Sí. Está el sector de Girardi, representado por Heraldo Muñoz. Está Marco Antonio Núñez. Que también es Girardi. Bueno, no sé si es Girardi, pero que no es todo Girardi, es un sector del partido. Y después está esta generación más joven, a las cuales yo le estoy apoyando junto con Felipe Arboe, ¿ya? De un esfuerzo de renovación real. De hecho, la candidata a presidenta, que es cientista política, tiene 29 años, es de regiones, es secretario general, 32 años. Mujer. El secretario general es hombre y después la tesorera es mujer también. Entonces te digo, y hacemos un esfuerzo real, genuino, de competencia, y ¿sabe qué más? No es dramático. Va a dar un resultado el 10 de junio y no es dramático porque quedan tantas cosas por hacer. Pero algunos creen que ustedes pusieron esta candidatura y ustedes dicen, en cambio, ustedes se sumaron a esta candidatura. Yo dificulto que en el Chile del 2018, con todo lo que hemos vivido los últimos 2 días, solamente con las marchas, tú le estés imponiendo a una mujer que tenga que hacerte caso. Es que sabes que eso yo voy a hacer así porque hablen con ella. Yo sé que me van a decir, es que no la conocemos, conózcanla. Conózcanla, o sea, denle espacio también a la gente más joven. Andrea González es una mujer inteligente, que tiene ganas, que milita en un partido. Eso es una gran gracia. Bueno, es que ¿sabe? Mujer joven y milita en un partido. Consuelo, es una condición por eso cuando me dicen, fueron a tocar la puerta, queremos competir. Mira, no están las condiciones, yo creo que el resultado va a ser muy complejo. ¿Y a mí qué me dice? Yo tengo ganas de competir, yo sé que aquí uno puede influir. En vez de irme a otro lado, yo quiero estar acá. ¿Qué le iba a decir? Yo no, es que vamos a competir en vicepresidenta nomás de directiva nacional. Le digo el apoyo. Entonces, parece, eso no digo que está atrás de tu pregunta, pero eso lo piensan algunos, Matías, de decir, colocaron. Yo la verdad que ese rato ya no coloco a nadie. Senador Lagos Weber, en los minutos que nos quedan, a mí me gustaría saber cuál es la mirada suya como oposición a un gobierno que lleva 2 meses de instalación y que se habla de una oposición que ha sido mezquina, que está en el chaucheo, cosas importantes, pero chaucheo, que es un viaje, las pulgadas de una televisión, que Contraloría todos los días. ¿Usted siente que hay algo de eso o siente que están haciendo una posición constructiva para mejorar el país y ser opción ustedes en 4 años más?
A ver, yo siento que el gobierno comenzó re bien las primeras 3 semanas, para ser bien franco, y a partir de ahí al mes se creó un análisis que la instalación había sido impecable con un relato. Inventaron un relato incluso, que era otra presidencia, que era otro presidente Piñera. Y la verdad que creo que han cometido muchos errores. ¿Ya? 2, como oposición, yo creo que ha tenido un acierto el andar pellizcando los temas que no corresponden. Además eso se aprendió de la derecha, de los Casalagos, yo me acuerdo en su oportunidad. Bueno, algunos de los que escuchan esa radio seguramente están en el colegio en ese entonces, pero les quiero decir que estaban los Pérez y Pérez, ¿se acuerdan Pérez y Pérez a fines de los 90? Sí, los Casalagos, los Casalagos, no, que ahora Casalagos Demócratas Cristianos originalmente. Sí, ahora me voy más para atrás, ahora me voy a fines de los 90, los Pérez y Pérez, Víctor Pérez y Lili Pérez. Sí, pues. Entonces todo esto, ahora, dicho eso, está bien que se fiscalice, el Contralor hace su parte, se cometen los errores que se cometieron, porque son errores que se han cometido, pero yo siento que la oposición nos va a tomar un rato todavía organizarnos y conformar una alternativa real de gobierno, porque yo puedo estar criticando, y no criticando, puedo estar fiscalizando, y hacerlo bien, y la pega, pero no sé si la fiscalización es suficiente para constituirme en una alternativa, en que alguien que va manejando el auto ahora en el taco maldito y diga, oye, ¿sabes que hay una alternativa distinta a esto? Porque una cosa es que yo critico un gobierno porque no lo hace bien, y otra cosa es que alguien me entusiasme. ¿Me explico? Claro. Yo puedo llegar perdona que sea tan coloquial, pero como aquí a Vergara le encanta poner analogías, si escuché la del abogado y del ministro, yo puedo llegar a una fiesta y encontrar a nadie que me guste mucho, perdón, que vea puro gente haciéndolo mal, pero no sé, por eso me va a entusiasmar el que llegue después, o porque, me explico, no por defecto. Creo que, y la política hoy requiere otra cosa. Yo no sé bien cómo hacerlo todavía, razón por la cual además estoy en eso. Yo estoy dedicado... ¿Y el gobierno lo ha hecho mal por errores chicos o tú crees que son errores más bien estructurales y serios? No, yo creo que el gobierno ha cometido errores, por ejemplo, ministro de Hacienda, y yo casi no he hablado del tema del viaje porque no me metí en ese tema, lo digo en serio, no me metí en ese tema, estarán otros, pero en el tema del gasto fiscal yo siento que he cometido un error, y yo siento que él se da cuenta que ha cometido un error. Esto de los gastos comprometidos... Pero estuvo regulando un poquitito. Pues eso reguló, se reguló, reguló. Pero eso es propio de alguien cometer un error irregular, no es un problema... No, lo que hay es que a ver, algo al revés, se cumplieron 2 meses del gobierno, nómbreme un proyecto de ley, no que yo haya tenido que discutir o votar en el Congreso, nómbreme un proyecto de ley que la actual administración sustantivo haya presentado, que refleje lo que era su programa de gobierno. Migraciones. Esto no fue un proyecto de ley. Pero mira, qué bueno que me hiciste migraciones. Yo soy miembro de la Comisión de la Infancia. Algunos de mi sector me sacaron la ñoña por haber participado de aquello. Que es una de las primeras comisiones yo creo que había que que haber ido. Y yo por eso fui, a pesar de la crítica de algunos. ¿Sirvió de algo? ¿Siguen las reuniones? Siguen las reuniones. Ayer tuvimos una bien larga y tenemos otra el día martes. Jueves 28 se termina y el día 29-30 se presenta el presidente de la República y él... ¿Funciona bien esa estructura de comisiones? Porque ayer se nombró la última, que es la de Sí, desarrollo, sí. y hay por lo menos Sí, pero ahí 5 exministros de la Fíjate concertación. que no hay ningún parlamentario. No, pero la nuestra ha funcionado bien, es bastante transversal, o sea, aparte de los clásicos de oficialismo, está Natalia Castillo, de Revolución Democrática, Gabriel Boric y mi persona, ¿ya? Y la diputada Marcela Hernando del Partido Radical. Y creo que eso ha funcionado bien y el resultado hay que ver. ¿Y el proyecto de la ley pro inversión que se ingresó este miércoles? No lo han discutido todavía, pero ahí hay un proyecto. Bueno, yo dije migraciones y... Migraciones, a mí me habría gustado migraciones. Ayer he hecho el trabajo prelegislativo. Mejor nombrar a uno, le nombro a uno, que me lo soplan. Proyecto, el de proinversión. Sí. No conozco gobierno alguno que no haya presentado su ventanilla única, que no haya presentado, entonces que vamos a acelerar los trámites. Los cuellos botella. Los cuellos botella, la carretera de los proyectos más rápidos. Lo están ninguneando. Sí, saltarse a la legalidad vigente, por supuesto. Pero lo están ninguneando de entrada, ¿conoce el contenido? Yo, uno que sí me gusta es el del pronto pago. Que está basado en un proyecto que presenté yo con el senador Tuma. El de las pymes. Que no lo hicieron el reconocimiento. No conoce el contenido de ese proyecto, lo están ninguneando de entrada. Perdón, lo presentaron el lunes recién ese proyecto. Miércoles. Bueno, el miércoles, hace 2 días. Pero lo están ninguneando, ni siquiera le da la oportunidad. No. Porque es un espíritu al final del cual se va a gobernar. Matías, no quiero ningunearlo porque dije yo que ha cometido errores menores, no me meto en el tema del viaje a Harvard, no ando en esa, trato de andar en una cosa, creo que sea pequeña, que es importante, pero no está ahí. Pero yo siento que el gobierno no le ha ido bien. Porque tú mismo reconoce que reguló entonces el ministro de Hacienda después que habló del tema del gasto fiscal. Entonces son errores, yo creo,
malo. La decisión, a ver, porque entonces 50 temas que ya no son ni temas en la prensa. ¿Por qué se canceló la gira a Europa del presidente? A mí me llegó invitación para unirme a la gira, para ir a España, Francia y Marruecos. La primera gira a Europa del presidente Sebastián Piñera, que tenía muchos trasfondos esa cita. ¿Por qué se bajó? ¿Se dice que era porque Macron no lo podía recibir? Se dice que, ve Consuelo, se dice que. El tema de los embajadores. ¿Pero usted qué sabe por qué se canceló? No tengo idea. La explicación que anda circulando es que porque Macron tuvo problemas de agenda. Bueno, quería ver el comunicado del Eliseo que diga que le bajó la agenda al presidente. ¿Y por qué no fuimos a España y Marruecos entonces? Mira, lo que quiero decir es que hay cosas que cuesta entender. Lo del hermano del presidente nombrado, ¿por qué hace eso? ¿Qué pasó ahí? Ricardo Sebastián Piñera, yo lo tengo por una persona muy inteligente. No podrá no caerme bien algunas cosas, pero nadie me va a decir que Sebastián Piñera no es una persona inteligente. ¿Por qué decide nombrar al hermano y ser en eso persistente? ¿Eso no es un error? Alguien diría que en estos tiempos... Bueno, tenemos que ir, son las 9. Ya. Oye, lo lamento muchísimo. No pudimos preguntarle en su condición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores su opinión sobre lo que ocurre este fin de semana en Venezuela. Mal, pésimo, no tiene ni un buen pronóstico eso. Lo digo así con todas sus letras. Vemos un grupo muy grande de parlamentarios que criticamos eso. Hemos firmado una carta con Vlado Mirosevic y otros 40, 50 parlamentarios. Yo lamento lo que está ocurriendo en Venezuela, lo digo sinceramente. Eso no tiene dos lecturas, ya, a mi juicio. Cualquiera que crea que tiene algún patrón, valor democrático mínimo, eso no es lo que va a ocurrir en Venezuela el día domingo. Nos vamos. Obispos chilenos renuncian y dejan sus cargos a disposición. ¿Debería el Papa aceptarlas todas o ir de a poco reestructurando la jerarquía? Es la pregunta que ustedes encontrarán en duna.cl. Gracias, senador. Nos vemos el lunes. Buenos días. Chao, buen fin de semana largo. De veras.